Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Por un momento, no importa el lugar donde vivas, vayamos a un paisaje particular de la Argentina. Un paisaje que nos conforma con la diversidad que refleja la crónica o parte de la crónica que les voy a leer. El sol cae implacable durante la siesta santiagueña. Quebrachos coloricos, mistoles, hitines, cardones, arbustos y otras especies del monte suministran una sombra a medias. La arena y el salitre de los suelos se extiende por todos lados. Lagartijas de distintos colores, sierras morenas, tordos, catas, loros, calas y gorriones miran desde sus rincones, se asoman, se dejan ver, permiten que su belleza natural sea admirada. Huellas de tortugas y conejos indican que andan por ahí. Las madrigueras de las vizcachas se esconden en la profundidad del monte. Los leones, entre comillas, locales, que no son los melenudos africanos, sino un tipo de puma, no se dejan ver, pero los restos de animales muertos y huellas compatibles con sus ataques indican que están al acecho de nuevas presas. A medida que pasan las horas, el paisaje que se dibuja en el tono de los grises y marrones se torna de un verde profundo porque los rayos del sol ya no caen sobre ellos. Mientras el día se apaga, en el horizonte comienza a mostrarse una luna llena inmensa que se convierte en un farol gigante que alumbra el monte. La noche estrellada se vuelve sinónimo de paz. Hay que agradecer especialmente este trabajo de Marcela Arce y Florencia Navarro, fotoperiodista, este trabajo de chicas poderosas argentinas que nos ha permitido ir un rato con la repetición de el texto a ese paisaje y la diversidad mentada, porque en ese ámbito, en Santiago del Estero, se produce una de las deforestaciones más grandes de la Argentina por el corrimiento de la frontera agropecuaria. De eso va la crónica de Marcela Arce, que forma parte de 8 crónicas impulsadas por chicas poderosas, una comunidad global que va por el cambio, inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios y creando oportunidades para que todas las voces sean escuchadas, para promover el liderazgo de las mujeres mediante el desarrollo profesional. Y la entrevista tiene como protagonista a una mujer que lucha contra el desmonte. Forma parte de una serie de 8 trabajos, 8 investigaciones que ya podrían leer en Territorios y Resistencias. Está en la web y podrían difundir porque la licencia también es abierta. Pero queríamos conversar esta mañana un rato con Marcela para que nos cuente un poco más sobre el abordaje, su impresión y qué cosas se encontró. Tuve la suerte de participar en la presentación de todos estos trabajos de los 8 y me llamó la atención que Marcela contaba que la habían recibido en la comunidad con cierto recelo. Me llamó la atención cuando mencionó la frase y enseguida despejó en su exposición por qué había desconfianza cuando una periodista, también mujer, va a entrevistar a otras. Es que los señores feudales de las provincias
están acostumbrados a amenazar y a quitar parte del territorio que le pertenece a las comunidades del lugar. Les hacen firmar cosas que después los termina perjudicando. Pero bueno, que eso lo cuente Marcela si ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás? Muy buen día y felicitaciones por el trabajo. En principio, buen día a vos y a toda la audiencia aquí desde Santiago del Estero. Muy feliz, te podría decir, por la difusión que está teniendo esta historia, por la difusión que está teniendo todo el trabajo Territorios y Resistencia, que como vos bien lo explicabas, es un trabajo global creado por chicas poderosas Argentina, el capítulo de Argentina. Es un trabajo inmenso que no podría haberse realizado si no hubiese habido tantas buenas voluntades para hacerlo. Argentina es un territorio tan dilatado, tan grande, que 8 historias parecen pocas, pero fue un esfuerzo enorme. Claro, y parece muy importante esta idea de llegar a comunidades alejadas. Vos fuiste a una donde viven 24 familias que se dedican ¿a qué? Te cuento, de Santiago del Estero la comunidad también es dilatada, como te decía en un principio, es un territorio muy amplio y llegar a los lugares del interior profundo no es fácil. Hay que recorrer muchos kilómetros, claro, algunos por pavimento, a lo mejor desde ahí no se entienda lo que es andar por caminos de tierra, por caminos pavimentados, y la tierra cuando llueve no se puede entrar, y cuando está en época de sequía es a veces imposible también hacerlo, tienes que estar esperando que las condiciones del tiempo estén más o menos favorables para entrar o salir de una comunidad en las que tampoco hay transporte público o tienen que viajar 20, 30 kilómetros para conseguir un medio de transporte hacia las ciudades principales. Y bueno, desde todo ese lugar elegimos la historia de Angélica Serrano, que es una historia parecida a la de muchas mujeres campesinas de Santiago del Estero. Esta mujer no tiene idea de cuán valiosa es. Ella es una mujer de una de las 27 comunidades del pueblo Tonocoté de Santiago del Estero, de una comunidad que se llama Yacumuchuna. Desde su nombre, desde el inicio su nombre está poblado por una cuestión de la sequía, porque el nombre Yacumuchuna quiere decir agua escasa. Ellos saben perfectamente lo que es vivir sin agua. Por ejemplo, el año pasado tuvieron 6 meses de sequía, que es una barbaridad, porque aquí estamos acostumbrados que las sequías normalmente duran 3 meses y medio. El año pasado fueron 6 meses. Las historias que me contaban eran terribles, animales empantanados en la única laguna donde se podía ver un poco de agua en el centro. Para que te des una idea, una laguna en el monte no es una laguna de esas que se ven en las fotografías por ahí, que parece un lugar para refrescarse, no. Una laguna en medio del monte es un espejo de agua, pero no un espejo, porque si no es agua barrosa. Los animales normalmente beben de las aguas que están en los alrededores, hacia las orillas, pero en época de sequía todo eso se va resquebrajando el suelo y los animales entran hacia el centro de esa laguna y no pueden salir porque se empantanan. Entonces todos los pobladores tienen que retirar esos animales y luego sacrificarlos, los pocos que quedaban. Fueron situaciones difíciles, pero no fue lo peor, ni es tampoco lo peor que está sufriendo esta gente. Ellos luchan diariamente contra los empresarios foráneos que vienen a avasallar sus territorios, que aparecen con escrituras truchas, que vienen a desmontarlos. El intento es desmontarlos para los mega negocios agropecuarios. La excusa es desmontar. A veces se imaginan que el monte no sirve, que el monte no significa nada, no significa expansión agrícola, entonces los desmontan y plantan, por ejemplo, soja, con todo lo que significa el corrimiento de la frontera agropecuaria, todos los animales que quedan muertos, que se expanden, y se afecta principalmente la sobrevivencia de los pueblos originarios.
de los pueblos campesinos y de todos los que viven ahí. Así todo, con esa prepotencia y ese poder que exhiben estos empresarios, tu crónica cuenta que Angélica y los pobladores pudieron frenar uno de esos intentos. Contanos cómo fue. Bueno, esto es una situación, ellos están aglutinados en distintos movimientos, aprendieron a defenderse. A fuerza de todo lo que les hicieron, aprendieron a defenderse. Por ejemplo, están aglutinados en los movimientos campesinos. Hay dos movimientos campesinos importantes en Santiago del Estero, Mocase y Mocase Vía Campesina. Valga la redundancia, están así porque están separados entre sí por las distancias y todo lo demás. Bueno, estos movimientos campesinos se aglutinan, se paran delante, literalmente delante de las topadoras, toman el lugar y están ahí, acampan días y días. Aparte hay otro grupo separado que hace todas las diligencias, diríamos, las diligencias, los trámites burocráticos que se presentan ante la justicia, porque la mayoría de estos pueblos, la gente en un principio no tenía la tenencia legal de la tierra, lo que se llama, viven allí hace más de 200, 300, ancestralmente 300 años, pero a lo mejor no tengan papeles que los legitimen como sus dueños. Entonces, empresarios foráneos en complacencia con distintos funcionarios, con distintos escribanos, con gente que diríamos, hablando mal y pronto, pueden truchar las escrituras, se quedan con esos campos y la mejor idea que tienen es correrlos de ahí. Entonces esta gente comienza a luchar con sus armas, y sus armas son quedarse, hacer la resistencia. De ahí uno de los nombres de nuestra investigación, resistir para quedarse con sus tierras, porque ellos viven ahí, no conocen otra forma de vivir y tampoco quieren salir de ahí, porque ¿por qué? ¿Qué los vamos a traer a la ciudad? ¿Y quién va a quedar en el campo? Ellos conocen ahí, viven ahí, tienen sus animales ahí, saben vivir ahí. Además pareciera, Marcela, que son fieles custodios, naturalmente custodios de todo ese paisaje de gran diversidad que vos relatás en la crónica en el arranque. Hay tanto por ahí y claro, como vos decís, cuando uno ve la fotografía o desde las grandes ciudades, pareciera que no hay nada y hay mucho. Sin embargo, déjame leer un fragmento más. Dice, de acuerdo con el monitoreo, dice la crónica, estoy leyendo textual, de la deforestación en el norte de Argentina que realiza anualmente Greenpeace, las imágenes satelitales revelaron que durante 2020, a pesar de la restricción por la pandemia de COVID-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas. Es impresionante cotejar estos datos y conocer, bueno, las luchas que también empiezan a resultar insuficientes porque la organización dada, la institucionalidad, ¿apoya o no apoya a estas mujeres? Cuando estas mujeres van a la justicia o a la policía, ¿se sienten apoyadas? La verdad no, porque tienen muchas trabas. Si bien hay una legislación, si bien hay una ley, a la hora de ponerse al frente de las topadoras, a la hora de pedir un apoyo para ahora, no un apoyo para dentro de un año, un apoyo para cuando se expida la justicia, no lo tienen. Ellas necesitan, ellas y ellos, todo el pueblo campesino y el pueblo originario necesita medidas urgentes, que no las hay, porque ponete una idea, llega hoy un empresario, dice que tiene el título de la tierra y empieza a deforestar hasta que se consigue una orden judicial que pueda frenar esto. El campo está completamente deforestado. Tardan mucho, aparte las distancias, como te decía,
salir de ese lugar, ir al pueblo principal. Claro, vos de ahí hacia el la único capital modo, santiagueña. vos nos estás diciendo que el único modo de frenar ese desmonte antes de que actúe la justicia es poniendo el cuerpo. No hay otro modo. Claro, es literalmente como vos lo dices, poner el cuerpo, pararse ahí, y tenemos casos de gente que no lo contamos en esta historia, pero hay muchos pobladores campesinos que han sido literalmente asesinados, que ha habido juicios y todo porque se han parado al frente de las topadoras y vienen verdaderas bandas armadas a desalojarlos. No es que vienen a decirles, a presentarles un papel y decirles tienen que salir hoy de este lugar. No, vienen, como no van a salir los pueblos originarios, vienen bandas armadas que arrasan con todo, queman el lugar. No se ha dado en esta historia en particular, en la que yo cuento de la comunidad del pueblo Xacumuchuna, pero sino que se ha dado en muchísimos lugares de Santiago del Estero, y esta es una realidad que se viene viviendo en forma constante. Hay que ver esto, necesitamos empezar a ver, entender y proyectar nuestra mirada a esos espacios. Aunque no figure en esta crónica, la relación es directa. Si la justicia tarda, si no actúa, si la prepotencia es de la magnitud que se exhibe en todas las provincias de la Argentina, pasa esto y el final o la conclusión puede ser uno o más crímenes, como nos está relatando Marcela. Marcela, me gustaría en el final que puedas mencionar dónde se pueden leer estas crónicas completas y también la posibilidad de replicarlas, porque me parece que si todos nos convertimos en agentes para replicar estas denuncias, podríamos estar colaborando con que la situación pueda tener un mayor estado público, ¿verdad? Exactamente, la idea es reproducir las historias, publicarlas. Nosotros las dejamos al alcance de todos los medios, al alcance de todas las personas que quieran darle difusión. ¿Para qué? Para que se dé a conocer que Argentina no es solo algún lugar determinado, sino que hay muchísimo en el interior. En las historias tenemos historias maravillosas, Mendoza, que no es el oasis que por ahí nos venden. Tenemos historias de las brigadas, que cubren los incendios en la zona de Punilla, en Córdoba. Tenemos historias de la bajante histórica del Paraná, pero contadas a través de una cooperativa de pescadores. Historia del impacto de la minería en Catamarca, que es impresionante, a través de los 25 años de la minera bajo la lumbrera y cómo ha dejado a los pueblos indígenas de la zona. La agroecología como solución en la zona de Chaco, los humedales. Hay son 8 historias, pero que cuentan un lado desconocido de Argentina. Sabemos que no son suficientes, pero son las que nosotros Marcela, elegimos y publicamos en Territorios y Resistencias. Permitamos a nuestros oyentes activar, que salgan a buscar estas crónicas y a replicarlas. Las pueden encontrar en territoriosyResistencias.com. Ahí están las 8 historias que podrían revisar el fin de semana cuando tengan ganas y replicar también. Gracias, Marcela, por el trabajo, por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y contá con el programa para que lo haga falta. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigante desde Santiago del Estero. Marcela Alejandra Arce, una de las mujeres que conformó este gran equipo que se dividió en 8 unidades y salió a recorrer el país para encontrar aquellas cuestiones relacionadas directamente con el cambio climático y que evidentemente no salen en los medios de comunicación tradicionales, al menos no con la contundencia que reflejan estos trabajos que podrían encontrar en territoriosyResistencias.com. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.